Bendiciones, hermanos, le habla Alberto Fonseca de su canal Católico Nada Nicaragua, de la parroquia Señor de los Milagros en Managua, miembro de los promotores y defensores de la fe de la rama de los apóstoles de la palabra. Hoy vamos a hablarles un poco sobre, más que todo es una conversación acerca de un par de amigos que tengo que son sabatistas, aunque en realidad tengo más amigos que son sabatistas. Cuando digo sabatista es que ellos tienen la idea obsesiva del sábado y también de los mandamientos de la ley antigua. Sin embargo, lo más notable son lo que le llaman Iglesia Adventista, que fue fundada por William Miller y después retomado por la señora Elena White. Pero hay otras denominaciones protestantes que son sabatistas. Como todos sabemos, los católicos sabemos, el protestantismo es un licuado, una variedad de doctrinas, y entre ellas pues tenemos que los sabatistas, unos son integrados a una iglesia, a una que le llaman Iglesia Adventista del Séptimo Día, otros simplemente Iglesia Adventista, otros de otras denominaciones que no se llaman adventistas, tienen otro nombre, pero tienen la misma obsesión enfermiza por el día sábado y por los mandamientos antiguos. Todos ellos tienen la herencia de la profetisa Elena White, y esa herencia es anticatolicismo puro. A pesar de que estos dos amigos pues son mis amigos y nunca, personalmente nunca me han ofendido, pero sí ellos denotan en sus creencias y en sus exposiciones de que la Iglesia Católica es la gran ramera, que la Iglesia Católica, ellos son obsesivos con el milenarismo, con hacer números, con que el Daniel, que sacan unas cuentas de aquí, que el fin del mundo se iba a terminar en el año 1800 y pico. Después otra vez fallaron y ellos siguen inventando y siguen diciendo, soñando con profecías que nunca han funcionado, pues, pero ellos viven obsesivos con eso, ese es su nota. Pues bien, ambos no eran amigos, pero nunca tuve problemas con ellos, nos saludábamos así, sin ninguna trascendencia, en nuestras actividades pues, seculares. Sin embargo, cuando vieron que yo de repente ando mi crucifijo, pues ya uno de ellos sobre todo me comenzó a señalar supuestos errores que yo que comete la Iglesia Católica, y que pues enseñarme textos bíblicos que pretenden hacerme volver mi corazón, hacer volver mi corazón, mi mirada, mi atención a los adventistas o al sabatismo, cosa que no, yo soy un católico de convicción. Y pues ellos creían que era un católico de los nominales, que se quedan callados con todo, pues, y comenzó sobre todo uno de ellos a estarme enviando textos bíblicos que yo los leo y les refuto, porque los sabatistas son los más fáciles de rebatir, porque en la Biblia está claramente establecido que los mandamientos de la ley son caducos, que fueron perfeccionados por Jesucristo. Otra cosa,
quiero aquí dejar muy claro y que lo comprendan todos, especialmente mis hermanos católicos, que la Iglesia Católica nunca va a decir, nunca ha dicho, que los mandamientos de la ley de Dios ya nosotros no creemos en ellos, y que cuando decimos que ya no valen, queremos decir que no valen, que ya podemos matar, que ya podemos robar, que ya podemos andar en fornicación. No estoy diciendo eso. La Iglesia Católica no nos enseña eso. Nosotros sabemos que robar es pecado, que matar es pecado, que todo lo demás ahí es pecado, pero lo que sí señalamos es que son caducos, que ahora han sido perfeccionados por Jesucristo. Esos mismos mandamientos creemos en ellos, pero bajo el filtro, bajo la mediación, bajo la enseñanza de Jesucristo. Eso es lo que queremos decir. No que no valen, porque este amigo me pone con un signo de exclamación de que ya podemos matar, ya podemos robar. No, y yo se lo aclaro. El problema también que tienen, y sobre todo los sabatistas, es que son tan fanáticos que ellos no leen lo que nosotros les escribimos. No leen nada de lo que les escribimos, ellos solo atacan y nos muestran textos que son fáciles de refutar, y nuestras refutaciones no las leen. Entonces ese es el gran problema. Entonces, siempre siguiendo con la pauta que he siempre aclarado, que yo no soy ni teólogo, ni soy un erudito, pero sí trabajo en el campo donde trabaja el enemigo, el que divide a la iglesia, el que confunde. Vamos a dar algunos elementos básicos para que cada católico sepa cómo responder a las objeciones, los ataques y a la obsesión enfermiza con los mandamientos antiguos y con el día sábado. Vamos a leer Mateo 22 del 35 para adelante. Uno de los fariseos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Y el Señor está explicando que esto es lo básico de los mandamientos. Y si se fijan, el Señor ni siquiera aquí en esta aclaración le dijo: y acuérdense de que uno de los mandamientos, el más importante, porque según los sabatistas el mandamiento de guardar el sábado es el más importante. Además, tengo que aclarar también eso del sábado lo vamos a aclarar, porque la palabra, el texto dice Shabbat, no dice el sábado. Eso lo vamos a aclarar más adelante. Entonces, vamos a leer Mateo 19, 17. O del 16, comenzamos. Mateo 19, 16. En esto se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, le dice él. Y Jesús dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el joven: todo eso lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. El Señor lo mismo, repitió los mandamientos de Dios y no llegó a decir el sábado, porque, repito,
Ellos insisten que eso es lo más importante, que esa es la señal de los hijos de Dios, que el sábado y el sábado y el sábado. Entonces, veamos que dice 1 Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Jesucristo manda a cumplir los mandamientos. ¿Y saben qué? Cuando se dice mandamientos, también nos está hablando específicamente del decálogo. Es el mandamiento completo, los mandamientos completos, no solo el decálogo, el del Sinaí. Los mandamientos de Dios era que este es mi hijo amado, el que tengo contentamiento, el que tengo contentamiento. Él presenta a su hijo y lo manda al mundo para predicar el evangelio. Así como el Padre me envió, dice Cristo, así los envío yo a ustedes. Entonces el Padre envió al Hijo para que uno de los mandamientos del Padre es que obedezcamos a su Hijo. Entonces de los mandamientos de Dios es obedecer a Jesucristo. Y recordemos lo que dice Lucas 10:16. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí y recibe al que me envió. El que lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí y rechaza al que me envió. Entonces, los mandamientos de Dios, uno de los mandamientos de Dios es obedecer a Jesucristo. Entonces, obedezcamos a Dios obedeciendo a Jesucristo, y la perfección de los mandamientos de Dios a través de Jesucristo. Leamos lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Guardar los mandamientos de Dios, y le agrega que mantener el testimonio de Jesús. ¿Qué significa? Guardar los mandamientos de Dios a través de la intermediación única de Jesucristo, que perfecciona esos mandamientos. Los mandamientos de Dios antiguos quedan caducos. Cuando digo caducos, no que quedan así totalmente eliminados, sino que quedan perfeccionados a través de Jesucristo, como lo podemos ver en Mateo capítulo 5, a partir del versículo 27, para que veamos la intervención de Jesucristo en el perfeccionamiento de esos mandamientos. Mateo 5. El Señor dice: habéis oído que se dijo, no matarás, uno de los mandamientos del decálogo. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Qué está haciendo? Cuando dice, se les dijo que no cometan adulterio, pero ahora yo le agrego esto, yo lo perfecciono. Todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio. Ahora es más delicada la cosa. Bajo la visión o bajo la guía de Jesucristo, ya es diferente, ya no es igual. Ya cometió adulterio con solo verla y desearla. Veamos el versículo 31. También se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Eso es lo que decía el mandamiento antiguo. Pero yo les digo, dice Jesucristo, yo lo cambio, yo le hago una modificación. Todo el que repudia a su mujer,
excepto el caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. Después dice: habéis oído también que se dijo a los antepasados, a los judíos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo les digo, ¿qué quiere decir? Yo lo perfecciono, yo lo cambio, yo lo adecuo. Pues yo digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. En el 38, habéis oído que se dijo: ojo por ojo, diente por diente. Esa era la ley antigua. Ahora Dios Jesucristo la perfecciona, pero yo os digo, no resistáis al mal, antes bien el que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. En el 43, habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Ahora yo lo cambio, yo lo modifico, yo lo perfecciono, porque ahora yo les digo: amen a sus enemigos y rueguen por los que los persigan. Entonces aquí vemos claramente que es Jesucristo el que se encarga en perfeccionar, en hacerle una modificación a esos mandamientos. No es que nosotros digamos: no, es que ahora eso no vale del todo. No, ahora valen, pero bajo la óptica, bajo el mandamiento de Jesucristo, bajo la perfección del nuevo pacto, bajo el mandamiento del amor, bajo la fe en Jesucristo. Eso es lo que debían de entender. Y que no digan que fue la Iglesia Católica lo que lo cambió, que fue Jesucristo mismo que lo perfecciona. Eso es lo que la Iglesia Católica siempre ha enseñado. Veamos también cómo es que se denota que hay un cambio, una perfección, leyendo Juan 14:15. Si me amáis, dice el Señor, guardaréis mis mandamientos, los mandamientos de Jesucristo. Y donde todavía tiene mejor, bueno, vamos a leer Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos, dice el Señor, mis mandamientos, no los mandamientos de mi Padre, sino que los mandamientos que yo he mejorado y que yo lo he adecuado al Evangelio, a las buenas nuevas, al nuevo pacto. Y todavía quieren ver la diferencia. Leamos Juan 15:10, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 10. Dice Jesucristo: si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, y como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí claramente está expresando que los mandamientos de su Padre, Él los guardó, Él los cumplió, Él vino a cumplir todos los mandamientos de la ley, pero ahora Él dice que guardemos los mandamientos de Él. Él no nos dice: mire, si guardar los mandamientos de mi Padre y son los mismos que yo guardé, pero no, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Aquí claramente establece que hay una diferencia. La diferencia que les expliqué y que Él mismo nos explica en San Mateo capítulo 5. Estemos claros que el Señor modifica y los cristianos seguimos los mandamientos de Jesús. Todo, no es una parte, todos los mandamientos de Jesús debemos de seguirlos los cristianos. También aquí aprovecho para decir, si decimos que seguimos a Cristo,
debemos de seguirlo completo. Seguir a Cristo es seguirlo junto con su iglesia, que no se pueden separar. Así que hay que tener muy claro que hay un cambio, que no lo hace la Iglesia Católica, que no es algo al azar que se hizo porque la Iglesia lo inventó. No, es Jesucristo el que hizo la modificación. Y podemos explicar también donde hay una clara demostración de esa diferencia y que no es benéfica y es adecuada a los tiempos, al nuevo pacto. Leamos lo que dice Éxodo 20:17. Éxodo 20:17. Decía o dice el mandamiento antiguo: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo. Aquí estamos hablando propiedades del prójimo. La casa del prójimo, la mujer del prójimo, el siervo del prójimo, el buey del prójimo, el asno del prójimo, ni nada que sea de tu prójimo. Si ustedes se fijan, allí a la mujer la meten como una propiedad del hombre. Y no solo porque la mujer no tenía ningún valor. Incluso creían que la mujer no tenía ni alma. Era una propiedad, algo que no tenía ningún valor. Y entonces la incluyen también en el mismo nivel de un buey y de un burro. No codiciarás ni la mujer, ni codiciarás el burro, ni codiciarás el buey de tu prójimo. Entonces la están metiendo en un saco con un animal, con una propiedad más al nivel de un buey y de un asno. Entonces ahora, bajo los mandamientos de Jesucristo, la mujer tiene un valor. Tiene un valor, es un ser humano con alma que piensa, es una hija de Dios y no es posesión del hombre. Entonces comprendan el porqué. Ahora yo le pregunto a los sabatistas, si ellos propugnan por los mandamientos antiguos, ¿les parece bien así que si la mujer sea propiedad del hombre y que sea igual que un buey y que un asno? No sé qué me podrán responder, porque cada vez que les hablo de esto cambian la pregunta o me siguen preguntando y siguen atacando, pero no disciernen lo que uno le responde. Entonces es una obsesión con los asuntos de los mandamientos antiguos. Es tan clara, yo quisiera que hubiese más tiempo, pero las limitaciones técnicas no puedo. Pues esto es normalmente en una charla, nos extendemos más, pero que me gustaría que cada uno de ustedes aprendiera o leyera o sacara a relucir lo referente a lo de la ley antigua. Pues Gálatas 3:23 al 25. Vamos a ver qué dice Gálatas 3:23 al 25. Así que antes que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley. Antes que llegara Jesucristo, estábamos en espera de la llegada estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía de manifestarse. De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo, para ser justificados por la fe. Mas una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo, ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué no lo entienden esta gente? Que ya no estamos bajo la ley. Ahora, generalmente dicen, no, es que la ley moral y la ley ceremonial. No, la ley es la ley. Además, ¿cuál es la ley? La ley que dicen ellos que sí, que tal vez la ceremonial no, pero la ley moral, la del Sinaí, está vigente. Pues veamos lo que dice también 2 Corintios 3, del
7 en adelante. Dice que si el ministerio de la muerte grabado con letras sobre tablas de piedra, donde se grabaron esas tablas de piedra en el Sinaí, resultó pasado, glorioso, hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, aunque pasajera, cuanto más glorioso no será el ministerio del Espíritu. Efectivamente, si el ministerio de la condenación fue glorioso, este ministerio de las tablas de piedra, con mucho más razón lo será el ministerio de la justicia, que es Jesucristo, la fe en Jesucristo. Pues en este aspecto no era gloria, que haya glorificación en comparación con esta gloria sobreeminente, esta gloria, la fe en Jesucristo. Porque si aquello que era pasajero fue glorioso, cuanto más glorioso será lo permanente, la fe en Jesucristo, la salvación a través de Jesucristo. Teniendo pues esta esperanza, hablamos con toda valentía, y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro para impedir que los israelitas vieran el fin de lo que era pasajero. Pero se embotaron sus inteligencias los sabatistas y los judíos. En efecto, hasta el día de hoy perdura ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento. Siguen con el mismo velo leyendo las ordenanzas del Antiguo Testamento. El velo no se ha levantado, pues solo en Cristo desaparece. Hasta el día de hoy, siempre que se lee a Moisés, entre los sabatistas y los judíos, un velo está puesto sobre sus corazones. Cuando uno se convierte al Señor, se arranca el velo. Necesita que se conviertan al Señor, que se quiten ese velo, de esa obsesión con esas ordenanzas antiguas. Leamos también Romanos 7, o vamos a leer Gálatas, siempre Gálatas. Vamos a tratar de ser más enfáticos, pues. Gálatas 5. Gálatas 4:21. Decidme vosotros los que queréis estar sometidos a la ley, ustedes sabatistas y judíos. ¿No oíste la ley? Pues dice la Escritura que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la naturaleza, el de la libre en virtud de la promesa. Hoy hay en ello una alegoría. Estas mujeres representan 2 alianzas. La primera, la del monte Sinaí, la de las tablas de la ley antigua, madre de los esclavos, que es Agar. Pues el monte Sinaí está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que es la esclava, y lo mismo sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra madre. Pues dice la Escritura: regocíjate, estéril, la que no da hijos, rompe en gritos de júbilo, y los que no conocen los dolores de parto, que más son los hijos de la abandonada que los de la casada. Y vosotros, hermanos, a la manera de Isaac, sois hijos de la promesa. Pues así como entonces el nacido según la naturaleza perseguía al nacido según el Espíritu, así también ahora los judíos y los adventistas y todos los sabatistas nos persiguen o nos atacan. Pero ¿qué dice la Escritura? Despide a la esclava y a su hijo. Despiden ya las ordenanzas de la ley del Antiguo Testamento. Pues no ha de heredar el hijo de la esclava juntamente con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. No somos hijos de las ordenanzas de los judíos, somos hijos de los mandamientos de Jesucristo, del nuevo pacto. Eso que se le metan en la cabeza. Es que ellos no leen. Nosotros hay infinidad de textos donde claramente expresa de que estamos bajo un nuevo pacto, una nueva alianza. Ya las ordenanzas, como dice San Pablo en Colosenses 2:16, que dice que las ordenanzas que no fueron no eran desfavorables, quedaron clavadas en la cruz.
Ya ahí se terminaron esas ordenanzas. No podemos seguir amarrados, obsesionados con esos asuntos de los judíos. Nosotros tenemos el nuevo pacto que se establece con Jesucristo y lo dice claramente San Lucas 22, 19 y 20. Ahora, ellos nos leen también Mateo 5, 17. A ellos les encanta leernos ese texto para decirnos que ahí está claro, dicen ellos. ¿Qué es lo que dice? Porque Mateo 5, 17. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Y nos ponen eso como algo contundente. Ciertamente, Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla, Él, porque Él como judío tenía que cumplir todas las ordenanzas de la ley. Y Él las cumplió todas, se circuncidó, fue presentado en el templo. Él hizo todo, Él iba a la sinagoga a leer las escrituras. Él, hasta el último momento, lo cumplió Él para que nosotros no lo cumpliéramos. Para que nosotros quedáramos absueltos de esas ordenanzas que nos eran adversas. Y lo mismo en San Juan 19:30. Vamos a leer qué dijo el Señor. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Cumplió toda la ley. Ahí se terminó todo. Y a partir de eso ya con la resurrección del Señor, ya jamás ningún apóstol ni andaba cumpliendo las ordenanzas de la ley, ni andaba reuniéndose en el culto obsesivo que tiene con el día sábado. No hay un solo texto, para que no los engañen, no hay un solo texto después de la resurrección del Señor que se hayan reunido a un culto específico el día sábado. Si iban al culto, a la sinagoga, era para tratar de convencer a los judíos de que ya había venido el Mesías. Porque tienen una obsesión con el día sábado, según lo que dice en Levítico 25:4. De que el día sábado es santo, que el Señor descansó, pero es que confunden, el Señor descansó, era el descanso de Dios, pero el descanso no era el día sábado, el descanso era el Shabbat. Los hombres fueron los que le pusieron el nombre sábado, pero el Señor lo que quiere decir, hay un Shabbat, un descanso, y entonces le pusieron sábado, pero no significa que será específicamente el día sábado. En Génesis 2, del 1 al 3, ahí sale que el Señor santificó el día de descanso, dice, el Shabbat, pero no dice el sábado. Los hombres le acomodaron el nombre sábado por lo de Shabbat, pero no significa que sea precisamente el sábado, porque incluso estaba profetizado en Isaías 1:13, que le iba a dar otro descanso. Ese otro descanso no es un día, es Jesucristo, no es un día específico. Es Jesucristo. Por eso leemos en Hebreos 4:8, que ahora vamos a leer aquí también, para aprovechar el tiempo. Hebreos 4:8. Dice, porque si Josué les hubiera proporcionado el descanso, no habría hablado Dios más tarde de otro día. Otro día. ¿Sí? Otro día no es el mismo día. Entonces, pero ellos nos leen el 9, por tanto es claro que queda un descanso sabático, dicen ellos. No, queda un descanso, un reposo, un nuevo reposo, y ese reposo es Cristo. Y leemos el 10, pues quien entra en su reposo, también reposa de sus trabajos, al igual que Dios de lo suyo. Él no está hablando de un sábado, y ahora nuestro nuevo reposo es Jesucristo. No es el día sábado. Como les digo, no hay un solo texto donde diga que los apóstoles se reunían específicamente en el día sábado, como lo hacían anteriormente.
Se reunían todos los días y especialmente el domingo. El domingo se pasó a llamar el Día del Señor y no lo inventó la Iglesia Católica también. Apocalipsis 1:10, el apóstol Juan es con primera vez nombra el Día del Señor como es el domingo. Y si leemos en San Juan 20:1, San Juan 20:19, San Juan 20:26, los apóstoles se encontraban reunidos en el primer día de la semana, el día domingo. Y en Hechos 27 también sale la iglesia reunida para la fracción del pan, para la Eucaristía, el día domingo. También domingo se reunían para la adoración, para el día del Señor. Ese era el día del Señor. Pero nuestro reposo es Jesucristo. Y la iglesia también se reúne todos los domingos para la Eucaristía, todos los días, dice Hechos 2:46, todos los días. Ya no tienen aquella obsesión como lo tienen ahora los sabáticos de sábado, y que los mandamientos y que el sábado, el santo sábado. Pues sí, todos los días son santos, pero el día del Señor es el domingo, el día de la resurrección del Señor, el día que comienza con tu resurrección, nos justifica ya, como dice Romanos 3:28. O 3:25, vamos a ver, aquí no, que no quede ninguna duda. Romanos 3:28. Así que ya nosotros estamos, ya estamos por la fe en Jesucristo, ya no tenemos nada que ver con las obras de la ley, ni con los mandamientos, nada, ni con los mandamientos antiguos, son con los mandamientos de Jesucristo. Así que las veces que le citen, por ejemplo, que se reunían, que los apóstoles llegaban a la sinagoga, en Hechos capítulo 13, lean todo el contexto y van a ver a qué es lo que llegaban. Llegaban ese día porque era el día que los podían agarrar, que estaban reunidos todos los sabatistas junto con los judíos, los adventistas y la iglesia de Dios, y todos los sabatistas estaban reunidos y llegaban los cristianos a decirles: mira, ya tenemos un nuevo pacto, estas ordenanzas antiguas ya no valen. A eso llegaban, a discutir. Si leemos el contexto, que no le saquen pretendiendo engañarlo de que se reunían los cristianos. Ya no, después de la resurrección del Señor, ya no tiene nada que ver con el día sábado. Ningún texto que le presenten van a poderles demostrar que hayan seguido con el asunto del día sábado ni con los mandamientos de la ley. Así que quedemos claros, hermanos, de una de los más fáciles de refutar, porque prácticamente en la Biblia se demuestra que la ley, y que no se la separen con ley ceremonial, y aunque se la separen, la ley es la ley, está abolida. Fue el ayo, fue el sirviente. Una vez venido Jesucristo, nada tenemos que ver. Los mandamientos que seguimos son los mandamientos de Jesucristo. La Iglesia Católica fue Jesucristo el que los perfeccionó, y si ven una diferencia en el orden de los mandamientos, todo eso se hace en función de las enseñanzas de Jesucristo y no contradicen nada, porque también nos va a decir que ahora nosotros, que los católicos abolimos porque ahora adoramos ídolos, nada de eso. En la iglesia nosotros confesamos que adoramos un solo Dios, un solo Señor, en tres personas distintas. Así que mi amigo el sabatista, yo cuando he dialogado personalmente con él, no me deja hablar, no escucha lo que yo le digo. Si hubiese la oportunidad de que haya un moderador y que nos permita dar un tiempo para él y otro tiempo para mí, tal vez así, pero no se puede. Generalmente nunca nos hemos encontrado que sea propicio para hacerlo. Cada vez que conversamos, él habla y no me escucha,
y todo lo que yo le digo no me lo responde, sino que me sigue poniendo los mismos textos bíblicos del Antiguo Testamento. Si el Antiguo Testamento está lleno de ordenanzas para el Shabbat, pero en el Nuevo Testamento no, en la nada del sábado, además la escritura no la tienen unas traducciones, hay unas traducciones muy que le han puesto en lugar de Shabbat, le ponen sábado, y entonces el indocto pues cree que se estaba hablando, y en ese tiempo de la creación del mundo no existían los días de la semana. Entonces cuando el Señor habla de que descansó es un Shabbat. Además también según Levítico 25:4, segunda de Crónica 36:21, el Señor lo que habían Shabbat de 7 años y habían Shabbat de 70 años, Shabbat de un día. Así que Shabbat no es día sábado. Así que pues por lo menos ya le dimos o hablamos un poquito de ciertas cosas básicas para que ustedes no se queden callados y sepan qué es lo que nos enseña la Santa Iglesia Católica. Bendiciones a todos, les deseo un feliz año nuevo, que el año nuevo sea de bendición y que todo este mal momento que hemos pasado con el 2020 quede atrás. Que el Señor los bendiga a todos.